Estudia en Sede Center Ecuador. Auxiliar en enfermería, farmacia y veterinaria, mecánica automotriz y en motos, cursos de cosmetología, maquillaje y belleza, ingreso a las universidades, escuelas militares y cursos de inglés con certificación Cambridge. Sedecenter.com, modalidad virtual y semipresencial. Bienvenidos una vez más con todos y todas a este nuevo podcast donde hablamos de carreras. En esta ocasión vamos a hablar de una de las carreras de las ramas de sociales y esta carrera pertenece a comunicación social. Como ustedes ya saben o como lo he ido comentando igual un poco con otros invitados, invitadas, yo soy comunicadora y ahora también tengo el gusto de presentar a otro comunicador, a un colega. Y también no es menor el dato que estamos hablando de un docente de nuestro instituto, en este caso es un docente de Sede Center. Y bueno, vamos a dejar que él mismo se presente y que nos comente un poco más a detalle. Hablaremos después cuando los saludemos sobre las cosas tan lindas que tiene la carrera de comunicación, pero vamos a presentarlo primero. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola, Diana, qué gusto saludarte, igual a toda la comunidad de Sede Center. Sí, muy feliz de acompañarles en este podcast de carreras. Como bien decía Diana, mi nombre es Diego Pérez, he colaborado acá en el centro por cerca de 6 años, en las ramas de ciencias sociales, psicología incluso. Y bueno, soy comunicador social de pregrado, maestrante en sociología política también. Siempre tuve interés por el tema teórico, como bien mencionabas, de las ciencias sociales, entonces estoy desarrollándome, digamos, en ambos campos. Así que muy feliz de acompañarles en esta sesión. Espero que esta charla sea súper dinámica, ya que los dos compartimos una carrera. Claro, además, sí, compartimos carrera en la misma universidad. Claro, tampoco es un detalle menor, porque más o menos, pese a que somos distintas generaciones, creo que va a ser interesante dialogar sobre la malla que nos tocó a cada uno, perfecto, qué tan diferente fue o es. Y para comentarles entonces un poquito, como tú eres el entrevistado en este caso, siempre aperturo estas charlas presentando la carrera, de qué se trata, qué es lo que se estudia y en este caso, qué es lo que aborda la comunicación social. Bueno, la comunicación social es bastante amplia, ¿no? Yo digo que todas las personas que están en esta idea, en esta noción, digamos, de vincularse a la carrera, este es un momento bastante propicio. En primera instancia, bueno, la comunicación tiene ya una trayectoria bastante amplia. Debe ser de las carreras que desde el siglo XX se desarrolló, digamos, con bastante apertura, pero netamente en el tema de periodismo, ¿no? Por eso cuando normalmente se decía comunicación social o se proponía en casa, y tal vez esto sea alguna duda o inconveniente que muchas veces tienen los estudiantes que quieren seguir comunicación, el primer referente o el imaginario social de comunicador es necesariamente periodista, cosa que lo es, pero no únicamente. Digamos que esa visión se mantuvo durante gran parte, te diría, del siglo XX e iniciado, digamos, este milenio, ¿no? El asociar el comunicador con el periodista. Y sobre eso, obviamente, como te mencionaba, se genera a veces un imaginario social, ¿no? De una sobredemanda o sobreoferta, más dicho, en el campo de lo que es el periodismo. También hay como esta prejuicio a veces de qué podría ser un periodista. También hoy en día se asocia mucho al periodista como vendido y tanto. Entonces, había como esa idea previa, digamos, más o menos hasta los años 90 en la mayoría de carreras que ofertaban esta disciplina. Ahora, y es como lo interesante, ¿no? Hoy hablamos de una carrera mucho más abarcativa y por eso también cambió, porque anteriormente se llamaba periodismo, ¿no? Hoy es comunicación social. De hecho, si uno ve en la mayoría de universidades, la denominación de la carrera es comunicación social. Sí. Lo cual, como sabrás, implica ya un ámbito mucho más abarcativo, ¿no? Es periodismo, es también el tema de comunicación organizacional y es incluso la salida al tema de la docencia, ¿no? Que es, digamos, donde yo vi el sentido en la comunicación. Entonces, digamos que históricamente esa fue la trayectoria de la comunicación y cuando hablamos de un comunicador, ¿qué buscamos? Obviamente es una habilidad de generar, digamos, contenido hoy en día, es como la forma en la que se entiende, ¿no? Llámese contenido en el tema de redes, llámese contenido en el tema informativo. Hoy el periodismo tiene más vigencia, que es un tema muy interesante, ¿no? Como el periodismo por la era digital, por todo el tema de la comunicación más media, ha permitido nuevos formatos, ha permitido nuevos lenguajes, nuevas narrativas.
Sí, igual después vamos a profundizar sobre las especializaciones, porque también se tiene este desconocimiento de que dentro de la comunicación social sales con la mención de comunicador, que bien es cierto, sí, porque hay esa mención genérica en muchas de las instituciones y universidades. Sin embargo, como tú decías, hay tantas ramas y especializaciones. Si es que sigues comunicación social y te quieres especializar como periodista, por supuesto que existe en ese ámbito académico también la posibilidad de hacerlo. Ya ahorita un poquito enganchando con lo que tú estás empezando a conversar y más o menos trayéndolo a la mesa, ¿para quiénes podrías tú decir que está orientada o que está dedicada a esta carrera? Hablando un poco de perfiles, es interesante, ¿no? A perfiles, aptitudes, capacidades. Te voy a comentar un poco mi experiencia, que yo creo que puede ser un poco transferible a las personas que están en esta noción de postular. Yo creo que un tema clave en el tema de la comunicación es el tema, digamos, de hablar, por ejemplo, en público en primera instancia. Yo creo que es una capacidad bastante importante, más allá de que la comunicación no necesariamente es en cámara, como tú mencionabas, claro, vamos a hablar de las especialidades, pero yo sí creo que por parte de los postulantes, las personas que les gustaría seguir comunicación, sí debe haber, digamos, esta necesidad de no tener miedo al diálogo con el otro. No tener miedo. Mira, en comunicación se dice mucho que el buen comunicador lo que hace más que informar es generar vínculos. Y esa, digamos, una capacidad que se desarrolla con el tiempo. Pero en primera instancia, yo sí digo, la capacidad previa es romper ese miedo de conectarse con el otro. Y no necesariamente te diría en términos de consenso. Yo creo que eso es lo interesante de la comunicación y las ciencias sociales, ¿no? No necesariamente que todos piensen exactamente igual, sino que con la mirada del otro, en relación con el otro, también generar miradas totalmente opuestas, porque así también se construye conocimiento. Entonces yo te diría que en primera instancia una capacidad clave es esa necesidad de hablar en público. Es esa necesidad de expresarse sin miedo, esa necesidad, digamos, de compartir ideas, sí, de compartir. Generar ideas. De compartir es clave, lo que te mencionaba. Justamente uno comparte ese conocimiento, esa información y genera vínculos. No por nada hoy en día, por ejemplo, la comunicación ha tenido también esta explosión más allá de los medios, ¿no? Total. Hoy en día la comunicación es clave, por ejemplo, en la solución de conflictos, en el manejo de conflictos. Pero bueno, yo te diría que específicamente una de las capacidades es esa, la posibilidad de hablar en público. Y la segunda, la cercanía con la técnica. Cuando te digo técnica, con el tema de cómo la comunicación se ha desarrollado en términos de software, es decir, con los diferentes programas. Eso es importante. Ahora, en el comunicador actual, que por ejemplo yo voy a ser sincero en mi experiencia personal, esa era un poco mi carencia. Y ahí me di cuenta que era muy importante todo el manejo de los diferentes programas hoy en día que permiten generar productos comunicacionales. Yo diría que una capacidad igual muy importante por parte de los estudiantes es tener esa cercanía con los diferentes programas, tener esa cercanía con la técnica de la comunicación como totalmente. Tal. Yo diría que es manejar las herramientas, porque no es solo, ay, qué lindo, hablamos chévere, nos expresamos bonito, sabemos desenvolvernos en las cámaras, y lo detrás, y toda la parte que está detrás, la preproducción de hacer un contenido audiovisual es tan valioso y es tan importante, y eso creo que es también lo bonito de la carrera, porque tenemos esa complejidad, pero a la vez tenemos todas esas puertas que se nos abren dentro de la carrera. Es decir, teoría, listo, tenemos la teoría. Entendemos cómo movernos de nuestra sociedad desde la teoría y desde la crítica y desde el razonamiento crítico también. Y por otro lado, tenemos las partes, lo que tú dices, la parte técnica y la parte de las herramientas. Entonces, creo que es una carrera muy bonita o, bueno, nos gusta, nosotros por algo la estudiamos, pero es interesante poderles transmitir a ustedes esto que es completa, la sentimos completa porque tiene de todo. Y viste que ahí está, no sé si es como etiqueta, pero muchas veces a los comunicadores nos suelen llamar todólogos. Claro, sí. Porque es justo, y es justo lo que mencionas, ¿no? Porque la comunicación hoy en día es una ventana que abre miles de posibilidades, es justo lo que tú mencionabas. Y claro, justamente esta visión o esta necesidad de que el comunicador en alguna medida sea un todólogo, ¿no? Que sepa un poco de todo, pero en comunicación ese es el trabajo. Es en cámaras, detrás de cámaras, desde edición, y tú decías dos capacidades más que eran las que iba a mencionar, que es el tema del análisis y la crítica. Es clave. Yo diría que en todas las ciencias humanas, obviamente, es clave el tema, y en todas las ciencias de los campos del conocimiento, pero fundamentalmente, incluso por el escenario que vivimos hoy en día de comunicación, el análisis y la crítica son dos capacidades claves, y yo te diría, Diana, en el sitio donde te encuentres, sea en este caso como estamos nosotros frente a cámara, detrás de cámara, en el desarrollo de contenidos, producción de contenidos, es clave el análisis y la crítica. Y ahí te voy a decir sincero que para mí incluso son las capacidades más complicadas de desarrollar.
Porque en últimas la soltura, la facilidad de palabra que mencionábamos, las dos primeras capacidades se pueden construir. Sí, sí. Pero el análisis y la crítica sí es un detalle fundamental, no es un detalle, en realidad es un elemento fundamental de los comunicadores del futuro, justamente para ser todólogos. Porque hay que mencionar que el todólogo, que siempre hay esta visión doble, ¿no? O sea, el todólogo es hacer un poco de todo, pero bien. Claro. Muchas veces existe esa visión del todólogo que es hacer todo, pero a medias. No sirve tampoco, ¿no? Bueno, hay una pregunta que igual suelo hacer, pero en este caso igual no es necesaria para los que nos están viendo del otro lado, sepan. Es una pregunta que digo que es de esta manera, ¿en dónde podemos encontrar esta carrera? Y resulta que comunicación, pues la ofertan todas las universidades amplia, ¿no? Y todos los institutos. Y obviamente va a depender del enfoque y de cómo está más o menos una universidad destinada a hacer la carrera versus otra, ¿no es cierto? Entonces, más bien vamos a profundizar esto. ¿Cómo ves tú el enfoque de esta carrera de comunicación social, donde tú la estudiaste, en la institución en la que tú la estudiaste, versus las otras instituciones que también la ofertan? Claro, miren, como todo tiene un correlato lo que decíamos, ¿no? Si hablamos de la comunicación hoy en día es tan amplia, tan integral. Por suerte, en lo que es la oferta académica dentro del Ecuador existen diferentes lugares en los cuales uno ya, dependiendo, digamos, en la mayoría, además. Claro, o sea, y en la mayoría de universidades. No claro, es difícil encontrar esta carrera. O sea. Yo creo que es interesante porque justamente nos habla de que es una carrera bastante demandada. Yo digo, eso para mí es interesante porque nos habla de una carrera, siempre que las carreras, o en teoría, cuando las carreras son demandadas, implica que hay ese interés social porque se oferte esa carrera como tal. O sea, hay una necesidad social de comunicadores en el mundo. Entonces yo te diría, bueno, hay en los dos ámbitos, hay tanto público, privado. Por ejemplo, en el caso de público, muchos están relacionados incluso por las pruebas CNCID y demás. Un claro ejemplo es la central, que es interesante porque el caso de la central es una formación, digamos, de comunicación todavía ligada bastante al tema teórico, por ejemplo, incluso al tema ideológico, que es, digamos, una formación pertinente en lo que yo te decía, ¿no? El análisis y la crítica. Sí, es claro. Entonces hay personas, por eso es importante también, y es muy buena tu pregunta, diferenciar. Porque cuando uno se es comunicador, está bien que hacemos un poco de todo, pero debe tener, digamos, un valor, un exacto, plus. Debe tener un plus específico donde puede rendir más. Por eso es importante saber de todas las universidades donde se pueden ofertar comunicación, en qué parte voy a tener, digamos, más capacidad o me voy a desarrollar más. Perfecto. Entonces, por eso te menciono, en el caso de la central, hay, digamos, mucho esta caracterización en cuanto a la comunicador que se desarrollaría en este lugar. Por ejemplo, normalmente, digamos, en la central a nivel general es digamos, comunicación, donde en la universidad pública se puede seguir esta carrera. Por ejemplo, ya a nivel privado hay bastantes opciones. Por ejemplo, en el caso mío, que es la Universidad Salesiana, es interesante, ¿no? Porque en mi época, digamos, hace un par de años ya, había 3 menciones, lo cual me parecía muy bueno, porque eras comunicador integral, pero con una especificidad, ¿no? El caso de la comunicación social en la Salesiana había 3 opciones, que es comunicador para el desarrollo, comunicador periodista como tal, ¿no? En todo el sentido de la palabra, y multimedia. Entonces, en el caso mío, que eso fue interesante, ¿no? Uno tiene esa duda en los últimos semestres, ¿dónde voy a rendir mejor? ¿En dónde tengo mayoritariamente mis capacidades? Y decidí que era más comunicación para el desarrollo. ¿Por qué? Comunicación para el desarrollo, el enfoque normalmente que se tiene es más de vinculación social, más de proyectos sociales. Y a mí me servía mucho porque tenía siempre esta necesidad de vincularme con la gente, ya sea a nivel de docencia, a nivel de talleres. Entonces, esa era la primera forma de involucramiento que a mí me sirvió como mención. Me sirvió tanto la buena elección que hasta hoy en día, digamos, estoy muy relacionado en este tema de proyectos, en el mismo tema educativo. En el caso de periodismo, digamos, vendría a ser la forma más canónica que se entiende la comunicación, ¿no? Formados obviamente en las diferentes narrativas periodísticas, coberturas, el tema, digamos, de presentadores y demás, ¿no? Netamente lo que se entiende periodismo. Y bueno, no solo, claro, visual, ¿no? Sino también a nivel escrito, sí, todos los formatos que tenemos. En el caso mío, ¿por qué no me había relacionado tanto? Bueno, por una cuestión personal, sentía que el trabajo que quería desarrollar dentro de la comunicación era más vincularme con la gente, digamos, en clave más de capacitación, más de socialización de información y conocimientos. Por eso por ahí no decidí el segundo campo. Y el tercero, multimedia, lo que mencionabas, ¿no? Todo lo que ocurre detrás de cámaras, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una producción, digamos, muy, muy interesante. Y hay un trabajo detrás muy fuerte, ¿no? Que es el trabajo silencioso, es aquel trabajo que no sale
directamente, pero que es clave, sin el cual, digamos, no se puede producir nada. Que solo salen los créditos, pero claro, no en imagen, no lo conocemos, no las conocemos. Yo te diría hoy en día que, te voy a ser sincero, para mí ese es un lugar de la comunicación que me gustaría ingresar más adelante, porque como se puede explotar tanto, decíamos, esta parte de la multimedia está muy relacionada con la comunicación y la tecnología, y como sabemos, la tecnología todo el tiempo está explotando, desarrollándose, ¿no? Entonces, bueno, este tercer camino, yo voy a ser sincero, era el que menos preparado me sentía. Por eso es importante mencionar. Entonces, dentro de la comunicación también uno puede sentir ciertas limitaciones, sí, ¿no? Por supuesto. Y por eso mismo la necesidad de elegir un campo específico donde uno sienta más o menos que cumple, digamos, con el promedio. Entonces, eso en el caso de la Universidad Salesiana. Ahora, en otras universidades privadas es muy interesante porque tienen un enfoque distinto. Y es una cuestión, yo diría, de posicionamiento incluso con la realidad, ¿no? Formas de entender la realidad que son respetables. En el caso mío, yo entendía más la comunicación desde el punto de vista de ser un nexo para desarrollar, digamos, comunicación con la gente o incluso generar una propuesta para la gente, sobre todo personas vulnerables. Yo creo que en el caso de la Salesiana tiene mucha esa visión, ¿no? Una comunicación comprometida con la ciudadanía, comprometida con la sociedad y sobre todo con los más vulnerables. Muy comunitaria, muy humanitaria. Exacto. Sí. Ahora, hay otras visiones, como bien te insisto, son igualmente respetables, donde es comunicación más vinculada al marketing, más al desarrollo, más corporativas, más vinculado al desarrollo de una empresa, al desarrlo de un producto, que son, digamos, universidades, por ejemplo, la UD, la UTA, que tienen más, digamos, esa visión desde ese posicionamiento, ¿no? Que yo digo también, hay que abrir la cabeza a esos sitios también, porque la comunicación, y digamos, es una fórmula alternativa también para desarrollar más productos, ¿no? Para y que a la larga está a la par, digamos, con la industria y cómo va creciendo la industria y a la par de las necesidades sociales que se van implementando. Entonces no dejan de ser necesarias, pero por supuesto otra cosa que a mí también me gustó muchísimo del enfoque particular de la comunicación en la Salesiana es exactamente lo que tú dices. Claro. Como este valor social comprometido con la comunidad, con el sentir comunitario y colectivo, que es lo que siempre me motivó. Es que hay un tema, bastante. Yo te digo, Diana, clave acá, sobre todo para las personas que están informándose, ¿no? Del tema de la comunicación. Claro. La comunicación pertenece a la ciudadanía. Eso es clave. Total. Pertenece a las personas. Claro. Exacto, nosotros ahí tenemos una mayor capacitación, tecnificación, con herramientas teóricas de lo que es la comunicación, pero yo creo que justamente el objetivo de nosotros, como personas, entre comillas, expertas, es devolverle esa voz de donde proviene la comunicación, que es justamente desde la ciudadanía. Entonces, yo creo que ese enfoque, desde mi perspectiva, me servía y era la perspectiva que yo me sentía útil también para la sociedad, ¿no? Sí, total. Pero como te digo, estos nuevos lenguajes, y es interesante porque la comunicación hoy en día no es que está tomando parcialización para alguno de los dos lados, ¿no? Más comunicación para, digamos, la venta de productos o para la preocupación social. Yo creo que es parte de lo que te decía un poco de este conflicto constante que debe haber en el conocimiento también, ¿no? O sea, si hubiese una sola comunicación, digamos, yo creo que sería limitar otras posibilidades de conocimiento, ¿no? Y entonces ahí sí se perdería el sentido de lo que estamos diciendo, porque todas estas cosas en simultáneo son indispensables, importantes para que la propia sociedad siga comulgándose dentro de sí. Claro. Bueno, sabes que tuve una conversación de otro podcast con un colega, bueno, no es colega, pero es un profesional del marketing y publicidad. Claro. Y sabes que con él conversando, bueno, yo también le comentaba a él que había tenido un par de experiencias tras salir de la universidad en marketing digital, justamente. A mí me parece súper lindo, no sé qué piensas tú al respecto, pero me parece súper chévere cómo la comunicación se compagina súper bien con otras carreras, que si bien es cierto, no tenemos mucho que ver con otras áreas, por ejemplo, con el marketing y la publicidad y demás, y que estábamos igual hablando de que hay un tipo de comunicación corporativa y demás de esto, pero en realidad en la comunicación sueltita, genérica, también se compagina muy bien con estas otras carreras o con otros ámbitos profesionales de la sociedad, y eso es también súper chévere. Yo comparto absolutamente este punto, ¿no? Lo que han discutido en ese momento, porque hoy en día se habla del concepto de transdisciplinaridad que tiene la comunicación, o transverticalidad también. Yo comparto totalmente este punto y es digamos, lo que se habla hoy en día dentro de la comunicación, ¿no? Por eso les decía que es tan importante hoy en día hablar de comunicación y reclutar también comunicadores. Es parte de la transdisciplinaridad que tiene este campo, ¿no? Cuando Diana menciona de que la comunicación sirve en otros campos del conocimiento que antes parecía imposible, ¿no? Claro. Parecían campos totalmente peleados. Hoy en día la transdisciplinaridad de la comunicación nos permite
o requiere de un comunicador casi en cualquier, digamos, Sí. campo del conocimiento, en cualquier campo laboral. Sí. No por nada, y tú mencionabas el tema de la comunicación organizacional, que es relativamente nueva. O sea, normalmente la noción que se tenía del comunicador versus empresa es una relación conflictiva, ¿no? Claro. Como únicamente crítica por parte del comunicador, y resulta que, como en las empresas se diagnostican miles de problemas comunicacionales, muchas empresas que a veces piensan que son otros errores los que tienen por el mal funcionamiento, cuando en realidad en muchas empresas el problema, y hay un montón de estudios al respecto, el problema que detectaron es un problema comunicacional. Sí, No total. podían desarrollar mensajes entre diferentes departamentos, entre diferentes sistemas, porque ellos tienen esta comunicación sistemática, Ajá, digamos. sí. Entonces, a partir de ahí se justificó la necesidad, oigan, y si contratamos un comunicador o una persona que nos ayude a mejorar todo este proceso comunicacional. Pues ahí es un claro ejemplo, ¿sí? De la transdisciplinaridad que tiene hoy en día la carrera. Mencionabas en el caso de marketing, clave. Súper. Clave. Súper. Con el explotar de las redes sociales es fundamental un comunicador para generar una narrativa de Sí. los productos. Así es. Que no, esto no puede ser improvisado. A ver, hoy en día todos tenemos a nuestro alcance un celular y más o menos conocemos de redes sociales. Pero muchos se preguntan por qué mi emprendimiento, mi negocio no explota en redes. Lo que pasa es que el tema no es tan improvisado tampoco. Así Se es. necesita un comunicador, una persona ligada a construir contenido comunicacional para que ese producto tenga un sentido dentro de la gente. Entonces, esto por plantearte dos ejemplos. Uno más, Hay a nivel en más. político, por Claro, ejemplo. sí, En por política es supuesto. clave. Hoy en día, ¿qué es lo que supuesto. se menciona, no? Los que ganan realmente las candidaturas o las presidencias son las personas que están detrás en comunicación. Ellos son los que ganan realmente todo este tema electoral. Porque cuando uno se da cuenta del presidente o la autoridad que haya elegido, se da cuenta que no es la imagen que me vendieron, ¿no? Pero dentro de todo ese proceso de campaña, es la campaña la que lleva, digamos, al candidato y la que genera en la gente, digamos, una respuesta positiva. Entonces, y esto es muy interesante porque ustedes hacen la prueba, ponen comunicación y le pueden agregar a cualquier otro campo. Sí. Comunicación política, comunicación Así es. corporativa, comunicación y marketing. No, Esto nos habla. inclusive dentro del ámbito de las artes, es decir, por Claro, ejemplo, supuesto. en una producción, en una productora grande de cine, ¿ya? Es igual, fundamental que haya un comunicador que nos presente una esquematización de cómo crear guiones o de la formación de guiones. Yo sé que existen guionistas, pero la presencia de un comunicador también dentro de estos otros ámbitos quizás más artísticos también es clave. Y también se los pide y se los convoca para esto. Entonces, lo vamos a ligar a esto con las salidas laborales, porque como estamos más o menos ya puntualizando un poco, son amplias. Las salidas laborales dentro de la comunicación y para profesionalizarnos con la comunicación son muchas, son amplias. Vamos a encontrarla, como decía Diego, en un principio hay hasta para explotar, pero todo lo que no está ocupando un comunicador también es amplio. Porque digamos, o sea, existen, por ejemplo, carreras como tal de producción. Y, ¿saben? O sea, ese es un dato real. En realidad no se contrata mucho en multimedios audiovisuales y demás, no se contrata mucho a un productor como tal, se contrata a un comunicador. A un comunicador que pueda manejar, como decíamos al principio, todas las herramientas que nos permitan diseñar, crear ideas, crear guiones, manejar los equipos, manejar equipos de video, de sonido y de fotografía. ¿Y por qué se pide a un comunicador más que a un productor como tal? Porque justamente el comunicador tiene la experiencia de todas estas ramas en una, o sea, solidificadas todas estas ramas en una, y es está mucho más experimentado dentro de todas estas áreas. Claro. Entonces, salidas laborales hay, ¿no? Y va a depender obviamente de la especialización, como decíamos igual antes, ¿no? Si es que quieres ser periodista en redacción, listo, bueno, hay campo para eso. Si es que quieres ser periodista de medios y cubrir, salir a hacer reportajes, listo, hay también toda una experiencia para eso. Pero también estamos hablando, como tú dices, y ahí sí ya nos contarás de tu propia experiencia de la docencia, de impartir conocimiento, de impartir clases. Pero además también está como más allá. Ya hablamos también del lado de la producción, de manejar las herramientas y demás. Ahora, si te quieres especializar en una de ellas, por ejemplo, en el diseño gráfico, listo, también lo puedes hacer. O Eso como sí, fotografía, fotógrafo, o solo de producción de video, listo, perfecto, también está eso. Yo antes de entrar directamente en tu pregunta, es clave lo que mencionas, pero también depende de cada malla curricular, ¿no? Ajá. Digo, nosotros tuvimos una ventaja de que era una malla donde se salía aprendiendo de todo.
Obviamente, lo que tú mencionas, después está el tema de la especialización. Claro. Pero hay, digamos, un argumento previo en el cual ya estás preparado para algún, digamos, campo laboral sorpresivo, digamos, que es como iniciamos todos, y es lo que vamos a hablar justamente en este momento. Entonces, una cosita nomás quería agregar a lo que mencionabas. Hoy se habla tanto, no está tan en boga el tema del emprendimiento, de no tener una relación dependiente con alguien, de no ser solo un operario, cosa que es real, incluso por la dinámica laboral. Yo diría la comunicación también te permite el tema del emprendimiento, es claro. Tengo muchos compañeros, dentro de los que me incluyo también, que con un cierto capital se ha logrado montar, por ejemplo, un estudio. Un estudio de radio, un estudio de comunicación, un estudio incluso de arte, fotografía, donde obviamente uno con sus conocimientos puede generar, digamos, una rama de clientes, un grupo de clientes y sobre eso trabajar. Yo creo que esa es una característica muy interesante de la comunicación actual. Normalmente el comunicador, y por eso a veces había esta reticencia en relación a la carrera, ¿no? De que era un campo que estaba muy sobreexplotado y que no siempre había trabajo. Ahora yo creo que hay un nuevo escenario, que es con el conocimiento que uno tiene, poder uno mismo generar un emprendimiento de comunicación. Me parece que ese tema es importante. Pero además, no olvidemos el punto que tratamos en la anterior pregunta, que ahora realmente es tan necesario un comunicador, incluso para las empresas, que si es que vamos a hablar de querer salir con trabajo, que dependamos de otra persona, igual sí hay. Claro. O sea, no podemos decir que la comunicación es un campo sobresaturado donde no se encuentra una salida laboral. Claro. Creo que sería muy absurdo pensar eso. Creo que siempre se va a necesitar un comunicador. Siempre. Por supuesto, es así. O sea, justamente por lo que mencionabas de esta explosión de lo que ha sido la comunicación, permite, yo diría, en ambos ámbitos, ¿no? Justamente lo que mencionabas, ¿en qué ámbitos hoy en día podemos hablar de ofertas laborales? Yo te diría segmentar, ¿no? En ámbitos tanto privados como públicos. Sí. En el caso, por ejemplo, y ahí contaré mi experiencia, por ejemplo, en el ámbito privado, la comunicación es muy apta para lo que ya mencionábamos, ¿no? El tema de comunicación ligada a marketing, ligada al tema de la publicidad, al tema de la política también, que son aperturas tremendamente interesantes hoy en día con una vigencia absoluta. La comunicación organizacional, como mencionabas, y un tema clave, que es donde ya me incluyo y les puedo contar mi experiencia desde la docencia. Total. Yo te voy a ser sincero, cuando yo seguí comunicación, no era mi objetivo, digamos, necesariamente formarme como un periodista. Yo elegí comunicación, obviamente leí la malla curricular previamente, pero me llamó la atención comunicación por todo ese abordaje teórico que podía tener y que podía darle más desarrollo en un futuro con una especialización, que al final fue lo que hice. Entonces, algo que tal vez no se ha mencionado es que la comunicación te da un abordaje teórico en las ciencias humanas bastante interesante, bastante abarcativo. Hablamos en comunicación, pero también tienes bastante conocimiento en lo que es economía, en lo que es cultura, en lo que es arte, incluso. Y en lo que sociología. Es arte, sociología política mismo. Claro, en política sociología, todas las variantes de las ciencias humanas. Entonces yo decía... Psicología. Psicología también. Entonces yo decía, eso es lo interesante también que tiene la carrera de comunicación desde un enfoque más teórico. Es una carrera que en la formación teórica tienes, digamos, bastantes elementos y bastante lo que decíamos, ¿no? Transdisciplinariedad con otras ciencias del conocimiento o campos del conocimiento dentro de las ciencias sociales. Claro que enfocados hacia la comunicación, ¿no? Pero bueno, vamos... Pero hay bases. Sí, total. Ya vamos a profundizar sobre la malla curricular, qué es lo que tú estudiaste versus qué es lo que yo estudié. Claro, cómo ha cambiado. Cómo ha cambiado, exacto, y un poquito debatir, discutir y, bueno, conversar, charlar sobre aquello. Claro. Con respecto a lo de tu propia experiencia, tu formación tras salir de la universidad, cuéntanos un poco. Claro, entonces, justo lo que te mencionaba, entonces yo vería ese escenario, ¿no? Decía, yo quiero vincularme mucho al tema educativo, al tema de talleres, y dije, comunicación me sirve, como lo que te mencionaba, ¿no? En el tema del abordaje conceptual. Y desde ahí tuve la posibilidad de incluso salir sin la necesidad, bueno, ya estaba egresado, tenía esta necesidad de trabajar, decía, quiero ya comenzar a trabajar, y hubo esa posibilidad necesariamente de vincularme a diferentes centros, digamos, educativos, centros de preuniversitario, incluso colegios, con el conocimiento netamente teórico de lo que era comunicación social. Entonces yo les puedo hablar, digamos, desde un enfoque más privado, de empresas privadas, que es donde me desarrollé, que fue con bastante rapidez, que es algo lo que tú mencionabas. Obviamente aquí está un tema del profesional también, ¿no? Cómo se desarrolla, qué tanta seriedad le mete a la profesión, como en todo. Claro, pero en cuanto a la posibilidad, digamos, de que, yo siempre digo esto, Diana, que la comunicación en el ámbito laboral, si eres un buen profesional, es bastante camaleónica. ¿Qué significa camaleónica? Que es adaptable, es bastante adaptable, y yo creo que en mi caso fue así. Porque tal vez muchas de las ofertas laborales no requerían precisamente un comunicador. Pero decía, bueno, tal vez requerían netamente un docente, una persona especializada en el tema de la educación, pero yo decía, perfecto, yo tengo el título de comunicador, pero
tengo el conocimiento igual o similar a una persona en ciencias de la educación y le puedo demostrar. Y justamente ahí conectar en lo público. Bueno, en lo público, a ver, por ejemplo, hay un tema muy interesante, público-privado, que es el tema de las ONGs, por ejemplo. Total, ¿no? claro. Instituciones no gubernamentales, Comentarios. donde se requiere comunicadores, pero hay todas las ONG necesariamente requieren un comunicador por los diferentes productos, los diferentes proyectos sociales que se desarrollan. Ojo con esto, por ejemplo, el caso mío de Comunicación para el Desarrollo, hay muchas personas afianzadas dentro de las ONGs, ¿no? Justamente para llevar a cabo proyectos. Dirán, ¿y qué hace específicamente un comunicador organizacional en el desarrollo de proyectos sociales? Bueno, es un tema bastante amplio que implica desde la coordinación, la ejecución de proyectos, del desarrollo de productos, la comunicación, con la que esto es clave, Sí, ¿no? total. Lo que mencionabas de estos acercamientos que tienes muchas veces con grupos vulnerables, con grupos excluidos de la sociedad. Entonces, hay también, digamos, esta ala de trabajo dentro de la comunicación que es bastante interesante en cuanto a proyectos. Sí, de diseño de proyectos. Sí, y bueno, obviamente en lo público todo lo que tiene que ver vocería a nivel, digamos, de las diferentes autoridades estatales, municipales, hay un trabajo Claro. muy interesante en ese sitio también. Sí, para que se den cuenta que es Amplio. amplio con la comunicación. Hay tantas oportunidades, tantas puertas que se nos abren, que si ustedes están interesados en estudiar esta carrera, pero aún no están convencidos, yo creo que aquí estamos Hay dándoles información. suficiente información para que se animen, porque ya vamos con esta pregunta que me gusta hacer a nuestros invitados, que es, como siempre lo recalcamos en este programa, es importante que primero y antes que todo nos guste la carrera que vamos a escoger, independientemente de cuál esta sea, de la convicción que tengamos. Y Dieguito y yo me sumo, porque a mí también, yo soy muy apasionada de la comunicación, me encanta, es una carrera que me gustó de principio a fin, nunca me arrepentí, supe que quería hacer esto desde muy chiquita, o sea, yo ya tenía como este plan de estudiar comunicación, incluso antes de siquiera estudiar el colegio. Entonces, Claro. tenía ya claro lo que quería hacer. Y ¿cuál fue tu motivación para estudiar comunicación social? ¿Cómo llegó esta carrera a tu vida? Cuéntanos tu experiencia. Justo lo que mencionas, ¿no? Yo creo que comunicación son de esas carreras que tal vez no sabes ni de qué se trata, pero te enamoran, digamos, previamente, ¿no? En la previa te enamoran mucho. Pues cuando haces un recorrido, ves el tema de cámaras, a los que nos gusta la teoría, el tema de los diferentes autores. Son las carreras que enamoran. Por ahí dices, no voy a hacer bien comunicación, pero te enamoran mucho previo. Esas carreras que enamoran mucho entran por el ojo, es muy interesante. Ahora, en cuanto a lo que me mencionabas, a ver, yo seguí comunicación en primera instancia porque sí tenía al inicio, ¿no? Esta necesidad de desarrollar información. Sí me gustaba mucho el tema de sobre todo la comunicación escrita, del periodismo escrito. Esa fue, digamos, ¿Verdad? mi primera, sí, digamos que esa fue mi primer enamoramiento con la comunicación. Más adelante, lo que realmente me cambió la cabeza, te voy a ser sincero, es el tema de desarrollar proyectos sociales. En primera instancia. En la secundaria. Pero ¿cómo llegaste? Es decir, ¿tú ya sabías que querías estudiar comunicación desde antes? O sea, ¿o fue en el camino Yo sobre te la diría, marcha? a ver, yo en secundaria soy sociales, con lo cual más o menos 16, 18 años ya tenía claro que mi camino era dentro de la ciencia. Todavía no tenía muy claro ¿Qué comunicación qué social? específicamente, Ya. ¿no? Yo barajaba 3 ideas, el tema de literatura, el tema bien. de sociología Estamos por y el ahí. tema de comunicación. Tenía, digamos, esas 3 variantes, por así decirlo, esas esas 3 opciones. opciones. Netamente el tema de comunicación ya fue, digamos, por una cuestión de decisión, fue por una cuestión, como te decía, siempre me noté con esta facilidad también de léxico, facilidad de palabra, facilidad de análisis, y dije, vamos por el tema de la comunicación. Y me parecía también que era por el tema de la tecnología, que bueno, ya estaba más o menos desarrollada como ahora, te estoy hablando 2012 más o menos cuando yo inicié a estudiar. Entonces sí se venía a la cabeza que todo el tema tecnológico iba a hacer explotar de una u otra manera la comunicación. Entonces, era entre 3 opciones, por suerte eran opciones más o menos en el Claro, mismo ahí, campo, ¿no? claro, Eran similares. sociales, de las A la ciencias final, mira, humanas. yo te voy a ser sincero, sí, comunicación, pero las otras 2 carreras que también tenía muy en mente, a la final algo revisé, ¿no? Justo lo que hablábamos, en comunicación tienes algo de sociología, exacto, transdisciplinaridad, y tienes también el tema de literatura, te puedes también especializar. Entonces, ese fue un poco la trayectoria, el camino que yo tuve para elegir comunicación netamente. Una vez que ya estabas estudiando comunicación en la vamos a decirlo, en la Salesiana, porque los dos somos salesianos. Una vez que ya en la Salesiana te estabas formando académicamente, ¿te fue gustando más? ¿Fuiste descubriendo nuevas cosas? ¿Cómo fue como tu paso, tu experiencia estudiando esta carrera? Es muy interesante, yo te voy a contar con toda honestidad. Yo creo que también esto pasa mucho en los universitarios, estos altibajos que existen normalmente, ¿no? Pero a ver, son altibajos que son superables siempre y cuando la carrera
te dame la atención todavía. Claro, ¿no? claro. Esto quiero decirlo porque normalmente yo creo que se vende a veces una idea errónea de que en una carrera, es bastante tiempo, son 4 o 5 años de educación aproximadamente, te va a gustar todo de la carrera. Claro, y no siempre es es así. así. Yo también digo a los estudiantes que nos están viendo, desmitificar algunas cositas que luego nos generan algún tipo de decepción. Hay, digamos, como te mencionaba, altibajos. Te pongo un ejemplo. Siempre que a mí me daban comunicación vinculada al tema teórico, al tema de análisis, al proyecto social, yo tenía una felicidad tremenda. Donde era un poquito donde patojeaba normalmente en el tema de multimedia. Se me hacía un poco complicado. Todo lo que es el tema de ediciones, todo el tema de lo que es cámaras, Diseño. todo el tema. Decía, por ejemplo, poner una trípode en una cámara, quedaba mucho tiempo. No tenía tenía unas manitos medias torpes, entonces no podía. Entonces yo tenía esas, digamos, era muy consciente de esas limitaciones, pero a la final todo eso alimentaba como ese reto de seguir en la carrera. O sea, no es que me decepcione, es lo que te mencionaba. Claro. Qué bueno que también te viene pasando, ¿no? Yo sí tuve pues par de compañeritos frustrados y frustrados. Claro, hay algunos, por eso te digo, hay algunos que se frustran desde un inicio, ¿no? Claro. Ahí obviamente hablamos de una carrera mal seleccionada. Pero en mi caso, yo con eso quiero serles totalmente honesto respondiendo a tu pregunta. Y yo creo que pasa en todas las carreras, no solo en la nuestra, ¿no? De que, insisto, son 5 años con tantos factores. También uno cuando estudia no es que tienes solamente la cabeza en el estudio, hay factores también externos. Pero yo decía justamente los elementos que no podía, todo esto que te describía, es como que me daba esa necesidad, ese reto de dominar más adelante. Claro. Que coincidentalmente a mí me pasó, o me está pasando ahora. Porque yo me vinculé al salir de la carrera de comunicación directamente al tema de docencia, proyectos y lo que es la vida, ¿no? Nuevamente te pone en el tema de la comunicación. Sí. Entonces yo decía, nunca es tarde para aprender. Claro, ya ahí está. Claro. Sacar provecho de esa oportunidad. Entonces yo te digo, la trayectoria fue así. Obviamente más fueron las cosas positivas, sin duda. Y lo que te digo, las cosas negativas no les vi con miedo ni con decepción, sino con esa necesidad de superarme, de desarrollar más. Y yo decía, de parte de la institución, decía, qué bueno que te enseñan de todo. A la final es ese de todo y te das cuenta también de tus limitaciones. Yo creo que eso es clave, porque mira, nosotros vivimos en un escenario educativo donde a las limitaciones les tenemos miedo, directamente decimos, no sirves. Y no es tan así. Creo que a las limitaciones hay que tener otra lectura. Y en comunicación me pasó eso. Verle a las limitaciones con una lectura más de esa necesidad de mejorar, de capacitarme. Tal vez no ahora, por eso digo, la vida es tan interesante, ¿no? Que te pone a capacitarte ciertos elementos que no conocías casi 10 años después de haber seguido la carrera. Yo te digo, la comunicación te da todo ese escenario, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de la malla curricular, lo que tú viste dentro de la carrera y comentar yo también más o menos como mi temporalidad, cómo la estudié yo y qué cosas me dieron. Pero antes quería decir y reforzar tu idea que me parece súper importante. Nunca todo va a ser para todos. Incluso si estamos dentro de una carrera que nos apasiona, a la que somos afines, y aún así se nos van a dificultar muchísimas cosas. En mi caso eran patalear en ciertas materias, o sea, no tanto en el tema general de los laboratorios de comunicación y de las herramientas y de manejar los equipos, que a la larga sí, igual hice refuerzos, porque a mí también la fotografía me costó muchísimo, hice refuerzos, pero me gustaba, entonces igual siempre estaba ahí molestándola a mi profe o haciendo como estos no cursos, pero habían como estas capacitaciones post clases que nos permitían pues reforzar las cosas que no podíamos. Pero había materias que por más de que a mí me gustaban o me llamaban la atención en la parte teórica, se me complicaban de todas formas. Claro. Es decir, yo siempre he sido una persona, eso en todo, es una anécdota que traigo a colación, no la he encontrado nunca, me estoy aburriendo, pero a mí en todo, desde el colegio, siempre me costó el doble todo. ¿Me cachas? O sea, siempre tuve que estudiar el doble que mis compañeritos para que me entre algo. Dar un poco más, digamos, sí, ¿no? Nunca fui como de los típicos compañeritos que no estudiaron nada, igual se sacaban 18, 19, 20 y no estudiaban. Claro. O sea, en mi caso era todo lo contrario, tenía que literalmente quemarme las pestañas para alcanzar un 17, 18, quemándome las pestañas, es decir, no es que no estudiaba. Y siempre tuve que hacer como el doble en todo. Entonces, habían materias que por más de que me gustaban y que incluso yo era re participativa, o sea, era pesadísima, ¿no? Bueno, hay profes que me quieren por eso y otros profes que como, señorita, y acá se baje la mano. Pero era muy participativa, muy activa en clases y aún así en los exámenes no me iban tan bien. O tenía que estudiar una barbaridad y hacer apuntes y, por ejemplo, nosotros nos tomaban controles de lectura o teníamos estas hojitas de PDFs de resúmenes de libros y no es
que con subrayar a mí me alcanzaba, yo tenía que hacer como toda una tarea de apuntes, un esquema, un cuadro, para tener todo eso completo y revisar a veces tal vez algún video adicional o complementario. Maestro, ¿no? Claro, como para tener más información, más detalles del autor, más datos y así tener un poquito más de lo, o sea, claro, no un 20, ¿cachai? Claro. Entonces, obviamente, siempre, dependiendo de nuestras, obviamente, cualidades, capacidades, aptitudes, pero siempre van a haber cosas que nos cuesten. Incluso dentro de la carrera que elegimos, que nos gusta, que nos apasiona. Pero yo digo, ahí tenías ese enamoramiento por la carrera, ¿no? Pero porque había, pese al esfuerzo, exacto, había un reto que cumplir. Había un reto que, por eso me llamaba mucho esta atención de que siempre van a haber pequeños desafíos. Porque yo no me imagino, por ejemplo, si es que hubiera estado en la carrera equivocada, ¿cómo hubiera pasado qué esto? Qué frustrante. O sea, yo creo que me hubiera matado, claro, porque ¿cómo si es que te cuesta a ti el doble ya de por sí con todas otras cosas, o porque sabes que realmente necesitas estudiar más que el normal, el promedio. Hijo, yo no, con una carrera que no me gusta, claro, por lo menos de aquí doble sacrificio, claro, por lo menos de aquí lo veía. Y sabes que es un esfuerzo, pero por un objetivo que al final te va a engrandecer. Claro, y como tú decías, de estos pequeños desafíos, como que son pequeños desafíos. Está bien, yo digo, dentro de la universidad es clave, yo digo, ayuda mucho hasta pedagógicamente el tema de tener siempre un desafío. Como estudiante, siempre el desafío es importante, pero incluso te ayudará más adelante a ser mejor profesional. Pero te digo, debe haber un argumento claro, esa carrera algo te debe llamar la atención. Claro. Sin duda. Claro. Sí. Y ahora sí, vamos a resolver 3 cositas. Claro, ¿ya? claro. La primera, ¿cuál fue tu malla curricular? Obviamente no nos vas a decir de primero hasta octavo, noveno. Por supuesto que no. Recitar, claro. Pero sí, más o menos, ¿cuáles fueron las materias principales, las que más te llamaron la atención, y cuál fue tu materia favorita de la malla curricular que tú estudiaste? Ya. Yo te diría, mira, simplemente debería, digamos, toda la malla curricular de primero a octavo semestre, que son los semestres que normalmente tienen todas las instituciones de comunicación, en 3, digamos, ¿no? Materias que son netamente teóricas, ideológicas, que ayudan justamente con el pensamiento crítico, materias, como te diría, justamente ideología política, el tema de análisis de coyuntura, sería el mismo tema de análisis del discurso, por ejemplo, que se me vienen ahorita a la cabeza, en ese plan, como te digo, ideológico y también, digamos, muy analítico, ¿no? De cómo poder entender la sociedad desde un plano comunicacional. El segundo aspecto, te diría, obviamente, ya vinculado a la técnica, a la práctica, temas como, por ejemplo, Multimedios 1, Multimedios 2, Impresos 1, Impresos 2, que obviamente tienen el objetivo de capacitar al estudiante ya en el contexto, digamos, del manejo de la técnica, ¿no? De los implementos. Y te diría una fase 3, que es el tema metodológico, me parece también muy interesante dentro de la institución que nosotros trabajamos. Es como la metodología es importante también para desarrollar un proyecto de comunicación o para desarrollar una tesis. Algo importante, y aquí quiero hacer un paréntesis muy chiquito, la comunicación y la academia están altamente emparentados. O sea, la comunicación también, y esta es otra ala que les puede interesar a muchos, tiene un sentido investigativo muy fuerte. O sea, desde la comunicación se puede hacer investigación social con con una aproximación, digamos, bastante profunda, muy interesante. Entonces yo en ese sentido te destacaría todo lo que eran las materias vinculadas a metodologías, todo lo que tenía que ver con el tema de metodologías de la comunicación, metodologías investigativas, de estudios cualitativos, de estudios cuantitativos. Ahora, la carrera a nivel general que a mí más me impresionó, que más me llamó la atención, pues sí te podría decir, puede ser análisis de coyuntura. ¿Por qué? Y más que nada por lo que me heredó más adelante, ¿no? Que más o menos para que tengan una idea, ¿qué es análisis de coyuntura? Es análisis de los discursos, ¿no? Análisis, ustedes saben que el mundo se mueve por discursos. Es analizar la coyuntura. Es el análisis de la coyuntura, para que no se hagan lío. Pero tiene que ver mucho con el tema de entender los discursos, de entender mucho cualquier expresión que haga una persona, desde donde lo enuncia, por qué lo hace, qué intereses. Me pareció muy interesante porque te permite de una u otra manera, digamos, entender cómo se producen los mensajes y desde dónde, ¿no? Que es algo muy interesante, saber que ningún mensaje, digamos, es sin sentido, sino que tiene un interés, tiene un objetivo. ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, yo te voy a ser sincero, incluso a nivel como docencia me ayudó mucho, y más adelante también en sociología política, en cuanto a descifrar mensajes desde este plano mucho más metodológico. Y justo eso iba, estas materias que compartíamos, que eran más teóricas, más crítico-teóricas, yo las puedo
etiquetar también dentro del pensamiento crítico, porque Claro, muchas de estas comparten, por supuesto. tienen que ver con el pensamiento crítico, tienen también un poquito ese tinte sociológico Sí, que nos hace total. entender por qué, de dónde vienen las cosas y cómo funciona a través de, por ejemplo, estos mensajes o este constructo de ideas y de comunicación, cómo genera ese impacto dentro de la Claro. sociedad. Entonces Claro. también tiene ese tinte completamente Yo te voy a ser sincero, sociológico. Diana. Comunicación sin compromiso social no existe. O sea, Total. cuando te digo compromiso social es primero comprender la sociedad, comprender su funcionamiento, comprender sus desigualdades. O sea, yo creo que la comunicación es clara. Y te voy a ser sincero, independientemente del campo donde se desarrolla la comunicación, sea en marketing, lo que hemos hablado, lo primero que debe tener, digamos, la comunicación, que es lo que te decía al inicio, ¿no? Es esta necesidad de devolver la comunicación así es. desde la ciudadanía. Así es. Y entender conflictos y problemas. Pero comunicación sin compromiso social o sin comprensión de la sociedad no existe. Total. No hay. Muy bien. Inserte un aplauso aquí. La frase del día. La frase del día. Por ejemplo, arte y comunicación me encantó. Me pareció muy interesante porque se hizo muchos proyectos ya vinculados con la gente, que me pareció muy interesante. Era como de esas carreras que salías de la clase, ¿no? Que es muy interesante también en comunicación, ¿no? Que no se queden entre las cuatro paredes, sino que es ver cómo la teoría también se entiende o puede ser replicable en la práctica, ¿no? En la Qué chévere. pragmática. Entonces, me Bueno, va a encanta eso. depender del profesor. Yo también tuve esa Claro, materia de perfecto. arte y comunicación. Sí estuvimos más encerrados, pero la profe nos traía como igual material muy chévere de cómo entender el arte de la historia o a través de la historia. Entonces igual me pareció bastante interesante esa materia. Sabes que noto algunas distinciones, ¿no? Por supuesto somos de distintas generaciones y de generaciones universitarias de la carrera. De edades estamos bastante cercanos. Sin embargo, por ejemplo, esto que me mencionabas de impreso 1, impreso 2 es algo que yo ya no lo Ya no tuve. tenías con ese nombre. No, es más, claro. En mi caso fueron más detalladas las materias de laboratorio a través de cuarto, quinto y sexto semestre. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en cuarto comenzamos con radio, locución y demás. En quinto, fotografía Claro. y diseño, o sea, como manejar el Photoshop, el Claro. Adobe Illustrator y demás. Y en sexto era como sexto, séptimo, todo lo audiovisual. Yo creo que ahí hay una diferencia, porque me acuerdo que yo desde primer semestre ya tenía todo este tema vinculado. Desde primer semestre, segundo semestre me parece, ya tenía todo el tema de diseño, ya tenía los primeros acercamientos a los diferentes softwares. ¿Esto de impreso es esto de diseño? Claro, vendría a ser el diseño. Sí, me acuerdo que en cada impreso era un software distinto. Por ejemplo, en Impresos 1, por poner un ejemplo, el Illustrator. Claro. Impresos 2, el Photoshop. Yo iba subiendo y era más complicado hasta After Effects, por ejemplo. Claro, claro. Y ahí Pero, por sí ya. ejemplo, After Effects y Adobe Premium ya se daba más como Premiere, claro. en Ya audio- era en la final, parte audiovisual. Exacto, Ajá, exacto. ajá. Sí, más que nada, pero yo recuerdo, no sé si también te pasó a ti, que en el último semestre, en el tema ya de lo que era video, solían mandar digamos, hacer una película corta, ¿no? Un cortometraje, como se denomina. Entonces ahí se ponía en práctica todo ese conocimiento, desde la estructuración de un guión. Yo digo, vean, hasta cine se hace en comunicación. Es que por eso les dije que Para inclusive que vean, dentro... hasta cine se puede hacer. Sí, por eso me parece también importante que dentro de estas ramas de artísticas más escénicas Claro. y de cine como tal y demás, también un comunicador entra perfectamente ahí. O sea, tenemos las Actuar, a mí también, cualidades. pues, me tocó hacer de actor también. De todo se va aprendiendo, pero sí. Pero te decía, yo creo que es una conclusión clave dentro del problema, el tema de que la comunicación, yo creo que esto pasa en muchos campos, pero hablando netamente dentro de lo que es la comunicación, lo que les decía, o sea, es bastante adaptable. Sí. Y te hace también un sujeto muy adaptable con el tiempo. Yo creo que el tema de personalidad te ayuda mucho, porque yo cuando ingresé, ahora me siento mucho más suelto. Yo me acuerdo cuando ingresé a la universidad no era tan suelto y yo no creo que fue por mí que logré esa soltura. Hubo muchas de las herramientas que me ayudaron a soltarme más, a hablar más, obviamente hablar siempre con sentido, hablar con argumentación e incluso, digamos, socialmente generar temas de conversación, socialmente hablar temas de interés, proponer temas de interés. Yo te voy a ser sincero, yo no entré como salí. O sea, eso es una virtud de la carrera. Y yo creo que eso es algo que muchas veces no hablan, ¿no? La carrera también humanamente te puede cambiar. Te también forma. Eso casi no se habla, ¿no? Que siempre habla que la carrera te forma académicamente. Eso está claro, es novedad. Pero la idea también, yo creo que hay ciertas carreras, no todas, así en el caso de comunicación, que te forma también humanamente. Total. Te sensibiliza mucho. Sí, Yo total. creo que ese es un elemento importante.
Yo no sé si esto lo tenemos por la experiencia compartida de la institución y del enfoque que tiene nuestra institución, o si será el sentir de todos los comunicadores. Yo esperaría que sea, digamos, ojalá que sí, sea un sentir general, compartido. ¿no? Un sentir compartido, sí. Pero en mi caso también fue así, es decir, siempre lo hablo igual, ahora me llevo con algunos profesores y lo he hablado con alguno de ellos, y es esto de que me saben decir como, ¿a dónde usted tan bien formada con estas ideas, o tan bien formada con estas posturas? Porque yo, claro, te la tenía como un estudiante responsable o que participaba y más, pero no a este nivel al que iba así. Ustedes tienen la culpa de cómo soy yo en cuanto a persona también, porque realmente háganse cargo de esta persona, porque es gracias a las herramientas de la institución, de los docentes que tuve, de los conocimientos que obtuve gracias a estudiar lo que estudié, que soy lo que soy, o que somos lo que somos. O sea, es que yo sí te digo, yo creo que la comunicación, independientemente de la institución, debe generar ese tipo de sensibilidad, sobre todo la comunicación, porque al final la comunicación es 90% trabajar con seres humanos, o generar mensajes para seres humanos. Entonces, si esos mensajes son totalmente funcionales, como si fuéramos robots, no va a generar, ni tampoco tiene un sentido para las personas que reciben esos mensajes. Sí. Yo sí te diría que espero, y como tú mencionabas, no sé si sea el sentir de toda la comunidad académica de comunicación a nivel general, pero la sensibilidad humana con el resto y sensibilizarse uno mismo, a mí me enseñó mucho la carrera. Por eso te digo, humanamente esta carrera de comunicación te ofrece, digamos, esa renovación interna, que obviamente con la renovación académica, en teoría salen buenos profesionales. Así es. Bueno, creo que nos podemos quedar con ese bonito mensaje. Les hemos tratado de resolver, no dudas, no inquietudes, mejor dicho, darles a ustedes, eso sí, inquietudes, para que ustedes por su cuenta busquen más a profundidad sobre lo que quieran o en lo que quieran especializarse dentro de la comunicación, y que vean por ustedes más opciones y se informen de otra manera. Pero creo que nosotros hemos cumplido con el trabajo de profundizar de la mejor manera posible para que se animen a estudiar comunicación social. Si es que están pensando, claro, por supuesto, en estudiar esta carrera, es una carrera muy linda, es una carrera a la que, como todas las demás, hay que comprometerse, pero sobre todo es una carrera tan completa, que tiene tantas oportunidades y tantas dinámicas, que realmente se vuelve muy placentera estudiarla. Insisto, si es que estás con el compromiso y con el gusto, va a ser una cosa muy linda, ¿no? Una linda experiencia. Así que, bueno, nos quedamos con ese mensaje, no sin antes de agradecerle a Dieguito, que nos ha acompañado el día de hoy, recordándoles que Diego Pérez es docente de Sede Center, Sede Quito, de nuestro preuniversitario. Para más información sobre todos los cursos que ofertamos en Sede Center, recuerden escribirnos, porque siempre vamos a estar para ustedes. Recordarles también que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que se queden pendientes de nuestro canal de YouTube, activen como siempre, ya saben, la campanita, denos un like en este video, coméntenos si les gustaría estudiar comunicación social y por qué están decidiéndose por esta carrera, y conmigo nos vemos en una siguiente. Gracias, Dieguito, por venir. Muchas gracias, mi querida Diana, querida comunidad. Estamos en contacto. Cuídense.